Pues bienvenidos a En tu caja o en la mía. Es una caja muy especial que nace ya muchos años en un teatro y que te mentiría si dijera que nos hace especial, que no nos hace especial ilusión, porque hoy recibimos a un artista que más que nada es pura música y que muchas veces nos ha regalado canciones convertidas en silencios y que es ese chico capaz de pedirle al corazón que cante mientras le dice cántame la historia de una fotografía. Hoy no va a ser difícil conversar, hoy vamos a conocer los secretos de una gran canción y sobre todo hoy descubriremos los sonidos de Gianmarco. ¿Cómo estás? Bienvenido a En tu caja o en la mía. ¿Cómo estás? Bien, hermano querido, gracias por tus palabras, gracias por esa introducción tan bonita y nada, acá contento, empezando por esta parte del mundo el día. Oye, me encanta que me recibas ahí porque hablaremos mucho de ese sitio donde estás, pero lo primero de todo creo que una conversación para hablar de música, para hablar de vida es preguntarte cómo estás. Estoy muy bien, una etapa interesante, escribiendo ya para un nuevo material que vendría a convertirse en mi disco número 17. Casi nada. Este, y es una etapa bien interesante porque es simplemente bueno, simplemente es sentarse a escuchar un poquito más adentro, ¿no? Y a buscar en este espacio, uno de los tantos espacios en los que visito, para poder crear y reinventarme, porque siempre superar un disco que ya sacaste es complejo, ¿no? Todavía soy un dinosaurio, saco discos, entonces no saco solamente sencillos. Entonces es como crear un concepto y uno se vuelve muy exigente. Estoy en esa etapa, pero tranquilo, muy motivado y con ganas de que este 2022 sea lo que todos queremos que sea, ¿no? Ya una vida un poco más normal. Fíjate, me has abierto una puerta en esta conversación que me resulta muy interesante y es que cómo superar al disco anterior. ¿Cómo se sabe uno cuando lo supera? Porque realmente sería más bien que el primero la música te tiene que gustar a ti y luego vemos si lo superamos. ¿Cómo se tiene esa sensación de superar algo anterior? Lo digo creo que más que nada por un tema de exigencia, ¿no? De exigencia. Yo creo que los músicos, al menos con quien yo he podido conversar y siempre hablamos de este tema, es que viene en un siguiente disco, ¿no? Porque si te va bien con uno, eh, como hizo Billy Joel, ¿no? Billy Joel dice que él dejó de grabar en el año 1993, dejó de escribir, dejó de grabar. Creo que el último disco que sacó fue River of Dreams, y a partir de ese momento hasta el día de hoy sigue haciendo giras con las canciones de hace 50 años atrás. eh, y la gente le pregunta ¿por qué no hace nuevos discos? Y el tipo dice, porque no tenía nada más que decir. O sea, ya, ya creo que haber dicho todo lo que tenía que decir en lo que tenía que escribir. Yo no me siento todavía en ese lugar, pero sí me siento en el lugar donde, en una búsqueda de cómo poder seguir encontrando lugares nuevos en la música, ¿no? Yo sueño con grabar, por ejemplo, un día un disco de folclore peruano, netamente folclore andino, por ejemplo, ¿no? No solamente el repertorio popular, sino también crear un repertorio. Es ir en búsqueda, es buscar. Para mí eso es por lo menos superar el disco anterior. Oye, ya Marco, me comentan muchas veces tus compañeros de profesión, que hablamos aquí, por ejemplo, en España y en otros países, hay como una corriente dividida, ¿no? Dice, mira, David, con esto de la pandemia, que no te engañe nadie, porque crear algo nuevo entre cuatro paredes es muy difícil. Y hay otra corriente que me dice, no, no, y que viva la imaginación. Para ti, ¿es más o menos difícil crear y concebir historias? Los lugares, no sé qué tan importantes sean. Tal vez las exigencias de los autores pueden ser las que lleven a una canción a determinados lugares, ¿no? Y digo llevar una canción porque, o traer una canción, porque nosotros somos, los creadores somos gente que tiene la habilidad de poder traer una canción que para mí ya existe, ¿no? Porque es como una suerte de milagro esto, que en un papel en blanco aparezca versos o décimas o prosa o como sea que quieran llamarlo, y de repente
ponerle melodía y ¡pum! Aparece la canción y ¡pum! A los 3 meses sale el lanzamiento y la cantan, no sé, 1.000 personas, 10.000 personas, 20 millones de personas. Es una suerte de milagrito bonito. Cada quien tiene su método. Yo no soy de prender inciensos ni de tengo que estar así en un ambiente especial para poder escribir, ¿no? A veces estoy en el auto y aparece. A veces estoy acá y me concentro en algún tipo de sonido, me dejo llevar también por mi estado de ánimo. Ahorita, por ejemplo, acabo de regresar de Miami porque mi próximo disco lo voy a producir con Julio Reyes. Y estando con Julio, hemos estado escribiendo en su estudio. O sea, no tuvimos que irnos en la lancha, ¿sabes? A pasear por Miami Beach. Yo creo que uno le pone, en el caso de la imaginación, uno le pone el lugar, uno le pone la música, uno le pone la letra, lo que quiera ponerle, en el lugar que quiera. Lo demás, yo creo que son exigencias. Sí conozco gente que no puede escribir entre cuatro paredes. Conozco gente que no puede, o sea, no puede, tiene que salir de su casa. Yo tengo el estudio en mi casa, hay gente que no puede tener el estudio en su casa porque tiene que salir de su casa para poder zafarse, digamos, de su cotidianidad para poder estar en otro lugar. Mira, ahora que me hablas de Julio Reyes y veo que estás en ese estudio, oye, ¿qué tal se lleva el Gianmarco creador con el Gianmarco productor? Porque sé que también te gusta. Soy productor, pero he producido algunos discos, eh, pero claro, una cosa es ser productor para ti y otra cosa Que es ser para productor otros. para otros. Puedo producir para mí en el tema de ideas y de cosas. Producir para otros lo experimenté cuando produje la mitad del disco de Soledad Pastorutti, La Sole, titulado Vivir es hoy. La mitad del disco lo produje yo aquí, en este lugar, en Los Ángeles. Eh, no me siento tan productor de álbumes para otros. Fue una meta, y no te lo voy a negar, fue una meta que quería tener en algún momento, ¿no? Dije, me gustaría poder producir para otros, pero soy más compositor. Tal vez puedo, si entrego canciones para otros, puedo proponer ideas, pero al final el productor y el artista es el que los va a hacer. Y en mi caso, pues soy productor de mis álbumes porque tengo un poquito más de noción para dónde quisiera ir. Ser productor es casi una suerte, hay que seguir un curso de psicología para poder llevar de la mano al artista y a sus exigencias, a veces súper acertadas y también a veces No, claro. no. Y hay que saber guiarlo. Y en ese sentido, eh, me resulta mucho más cómodo desde la parte de escribir canciones, no de producir. Pues voy a cogerte esa respuesta y me voy a ir a esta canción, que es la excusa de que hoy conversemos. Este no va a ser fácil. Quiero que me regales, si te acuerdas, ¿dónde surgió esa primera chispa de esta canción? Estaba escribiendo canciones para el nuevo álbum. Había empezado con Mandarina, que es una Mm, canción que es el título del disco, que tiene correcto. que ver con el folclore andino. Estaba escribiendo y de repente me acordé de una historia que me había sucedido a mí a los 17 años. Yo vendía juguetes y vendía t-shirts o polos en una feria navideña. Y frente a mi stand había una niña que me encantaba. 17 años, las miradas van y vienen y compras un poquito, que para aquí, para allá. Y pasaron las semanas de esta feria y un día le digo, oye, ¿qué te parece si nos vamos después de que nos toque trabajar? Nos encontramos aquí en la banca de este parque que queda cerca, un parque muy conocido en ese momento en Lima. Y nos encontramos ahí. ¿A qué hora? Me dijo, sí, a las 6. Ok, perfecto. Yo ya me venía gustando, había escrito una carta en ese momento para entregársela, ¿no? Y y nada, dieron las 6 de la tarde y no se apareció, las 6:30, las 7 nunca más apareció. Al día siguiente, yo obviamente tenía muchas ganas de preguntarle por qué no había aparecido y nunca más la vi, nunca más apareció en el stand, nunca más apareció, nunca más la vi, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Y me acordé de eso. Este,
Por eso es que el videoclip aparezco yo en la banca de un parque. Digamos, en la primera versión aparezco yo en la banca de un parque. Y dice, ¿no? Dejé una luz prendida para que supieras cómo regresar. De miedo de la espera, alguna que otra huella fresca al caminar. Dejé en el calendario un viernes por la noche que nunca empezó. Yo me quedé esperándola en el mismo sitio, pero no llegó, ¿no? Las canciones de desamor generalmente a la gente le gustan mucho. Y también generalmente son o baladas o son canciones un poquito más para abajo, ¿no? Rítmicamente hablando. Y a veces es interesante las canciones de desamor hacia arriba. Exacto. Es como te mentiría esa canción de desamor totalmente, ¿no? Y de dolor, pero es para arriba. Lo mismo pasa acá, lo mismo sucede acá, y me gustó mucho. Y traje un poquito también conjuntamente con Sebastián Cris, por el hecho de que pasó esto en los años 80, trajimos un poco la onda de los 80. El sonido del pop que se escucha. Correcto. Ahí. Te iba a decir eso, que es muy noventera, ¿no? También 80, 90, tiene ese regusto de aquella época. Ahí anda, porque finales de los 80, principios de los 90, ese pop rock medio, bueno, ochentero, noventero, de eso se trataba un poco, sobre todo por los teclados, el sonido de los teclados. Correcto. Es el que le da ese lugar, ¿no? Porque claro, partiendo de tu reflexión, partimos de un concepto que sí, inequívocamente nos llevaba a una canción como en acordes menores, de ritmo muy lento. Es una historia triste, muy triste. ¿Cómo es ese camino entre la comunicación, entre tu germen, tu idea, tu primer audio, nota de audio, y la comunicación con Sebas Cris? ¿Cómo llegáis a ese tente cordial de decir, o a ese punto medio de decir, no, esta canción es lo que dice, pero la vamos a subir para arriba, la vamos a llevar hacia arriba, en rítmica, en armonías? ¿Fue fácil llegar a ese punto intermedio? Sí, porque en realidad yo hice la canción así, o sea, escribí la canción así. La escribí para arriba, o sea, la escribí. Era una suerte, era un despecho, era una suerte de despecho, de rabia, pero con energía, ¿sabes? Con ganas de decir. Te descarga, ¿no? Sí, básicamente era eso. Pero con Sebastián, que nos conocemos hace 20 años, Sebastián fue una persona que siempre supo leer cada canción del álbum, ¿no? Fíjate que este álbum yo considero que no es un disco, es un disco que tiene un sonido particular, pero tiene muchas cosas. No es como otros álbumes que he hecho que tiene una correlación, todo, ¿sabes? Como que musicalmente hablando. Este disco tiene, sin dejar de ser desordenado, pero tiene muchos sonidos. Es un disco muy variado, es un disco muy colorido, como era la carátula. Es un disco muy particular. Y Sebastián supo, por ejemplo, Prefiero vivir sin ti, tiene mucho que ver con las baladas, con los blues de los 60s, ¿no? Sobre todo por la forma, la construcción de la armonía y la forma en cómo los metales también entran en ciertas partes de la canción. En tu maleta es una canción que tiene mucho que ver también un poco con la trova, ¿no? A mí me gusta mucho decir cosas en las canciones, no solamente pensar en que si la melodía es un hook interesante para que pegue. Mandarina tiene mucho de lo que es el wailers, que es un ritmo de la sierra, de la sierra central peruana, por ejemplo, específicamente de Huancayo, donde se utilizan muchos los saxofones. El charango es algo que a mí me gusta mucho. El charango es un instrumento que siempre lo utilizo. El dueto con Rosalén, por ejemplo. El dueto con Rosalén es un huayno, pero es una balada, pero es un huayno. Es cuando entra hay una parte que entra como una suerte de bombo, y es una balada con charango. El dueto con Coti es rock and roll a todo lo que da. Cabe destacar también que el rock y el folclore tienen algo en común. Correcto. No sé si estás de acuerdo. Perfectamente. Sí, el rock y el folclore tienen algo en común, entonces no debería, ¿no? Y después el dueto con Diego Torres, al principio hice la versión solo, que es también con charango y eso, y después hicimos una versión acercándonos un poquito, rozando el tema urbano, rozándolo así como
¿no? Pero De muy como que, rozando. sí, 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 sí. Como esos pases de Messi, ¿no? Así como que despacito nomás, así como que no te Y das miras cuenta. para otro lado, ¿no? El pase de Y Messi miras mira para para otro allá para lado. otro lado. Es correcto. Porque, no, Entonces, para terminar, la idea Sebastián leyó muy bien lo que yo quería hacer en cada canción y le dio forma, ¿no? A este, a este álbum de esa manera. pero ya Marco, ahora que lo has dicho tú, ¿no te da la sensación de que la música, el pop, incluso hasta el folclore, el rock, se siente un poco presa de lo que yo llamo las matemáticas, el algoritmo de YouTube, la fórmula del éxito, el género urbano puro y duro que parece que ha atrapado todo, ¿no? Es como ese gran Venom que se ha apoderado de la música en general y quedáis, lo que tú dices, dinosaurios, benditos dinosaurios, que seguís apostando por ese otro tipo de música. Parece que se ha apoderado, ¿no? Un poco de lo que es la industria como tal. De la industria sí, yo creo que de la industria sí, más no de la gente. Yo creo que la gente escucha de todo. No se puede subestimar al público, decir, el público solamente escucha este tipo de música. Yo no creo, lo dudo. Lo dudo porque si me dijeras que estamos en los 80s y que solamente puedes escuchar lo que suena en la radio o tienes que tener dinero para comprarte un disco, bueno, pero hoy en día puedes hacer un playlist, puedes entrar a YouTube, puedes elegir la música que te dé la gana. O sea, aquí nadie te está obligando, salvo la palabra que hoy en día es casi Dios, que es el algoritmo, ¿no? Pero no, no podría yo decir que la gente solamente escucha eso. Yo creo, por ejemplo, que hay muchas personas que tienen como dos mundos, ¿no? El mundo que nosotros mostramos a los demás, a la gente que nos rodea y este mundo interno. La gente que comparte su música con otros es una. Y hay momentos en que tú tienes tu propio mundo y tu propio playlist, en que incluso tienes placeres culposos y que no se los quieres mostrar a nadie. Oye, pues ya que me lo dices así, si yo cogiera tu móvil y mirara tu playlist de Spotify, ¿qué escucha Gianmarco durante el día? Ahorita escucharías a todo lo que da Chris Stapleton. Estoy escuchando a Chris de una manera exagerada. O sea, me enganché con Chris Stapleton muchísimo, muchísimo. Y también, bueno, déjame acá, estoy en la computadora. Si quieres saber, te voy a contar, porque estoy acá en la computadora. Encontré un grupo, que no es un grupo en realidad, es un artista argentino que se llama Conociendo Rusia. ¿Lo conoces? Sí, Me parece, brutal. el disco Cabildo y Juramento para mí es una joyita del rock pop argentino actual, por ejemplo, ¿no? Eh, Escuché a una artista que se llama JP Sachs, Ujú. que también tiene muchas cosas interesantes. Y después regreso a Silvio. A la Este, raíz, a la esencia. sí, a veces también escucho también muchas playlists de gente nueva, Ujú. sobre todo de artistas nuevos. eh, Ahorita se me olvidan los nombres, pero bueno, Eva Cassidy, siempre regreso a Eva. Eva Cassidy es para mí una de las mejores intérpretes que existen. Eh, He buscado también a una chica nueva que se llama Nicole Ciñago, que está Ya, sí. extraordinaria. Ya me estoy formando una buena lista yo también aquí, tomando buena nota. Oye, Gianmarco, ¿alguien que piensa, crea, siente y escucha música 24 horas? ¿Es fácil quedar claramente en silencio? ¿Poner ese punto cero de despresurizar y quedar claramente en silencio puro y duro? ¿O eso ya no es posible? Sí, bueno, en mi práctica budista, hace muchos años, yo practico el budismo mahayana, una de las Ajá. cosas elementales que existen es el vacío, ¿no? El quedarte absolutamente vacío y en silencio. Creo que es una premisa importantísima para poder
primero no cargar pesos innecesarios, pensamientos, y segundo, el que practica el silencio es alguien que sabe perfectamente que no significa necesariamente soledad, que no significa necesariamente tristeza ni nada. El vacío es importante. El vacío es andar más liviano. Y también Libertad. sí, es entrar un poco también en uno, ¿no? Pues es que hay mucha gente que tiene mucho miedo a entrar en uno porque primero no sabe cómo entrar y segundo sabe cómo entrar pero no quiere. Entonces, O es luego no ahí. sabe cómo salir, que ese es otro problema también. Oye, y como segunda parte de esa pregunta, ya Marco, cuando alguien como tú trabaja, su herramienta de trabajo es la música, estábamos hablando antes de una lista de Spotify, de tus visitas a Spotify, pero ¿la música se escucha y se disfruta o se escucha y se analiza? Es decir, tu manera de escuchar la música es más analítica, de escuchar sonidos, de escuchar artistas y decir, oye, pues esto a lo mejor me lo puedo llevar a mi terreno, esto me parece una buena idea. O tú logras disfrutar de la música disfrutando, de ese gusto disfrutón que se suele decir. Tengo de los dos, debo confesarlo, tengo de los dos. Porque es inevitable escuchar una canción y separarla por tracks, ¿no? O sea, es inevitable, me pasa. Y hay veces en que simplemente, como era que te contaba, de Chris Stapleton, que pongo el disco Y te y dejas puedo llevar. escuchar y me dejo llevar. O sea, también para eso es la música, ¿no? Para dejarse llevar. Y eso me gusta mucho, tener esos mundos, porque una vez seguí un curso yo de producción en Berkeley, en Boston, y había un curso que se llamaba Critical Listening, que era muy interesante porque te llevaba a un lugar que yo particularmente nunca había visitado, de analizar una canción. No sé si me hizo mucho bien o me puso más terco, pero en todo caso, ese curso también me ayudó a entender la música, ¿no? Y a no juzgarla. Porque también yo me puedo escuchar un disco, por ejemplo, para mí el disco de Zetangana, el último, que para mí se va a llevar un buen par de Grammys, me parece extraordinario. Eh, las cosas que está haciendo Nati Peluso son muy interesantes. Desde su performance en el escenario, desde su perfil como artista, ¿sabes? Hasta obviamente la música que está haciendo. Eh, todo, todo es escuchable, todo es escuchable, dependiendo de los ojos con los que lo mires y qué tan abierto tengas tu corazón, sin subestimar a nadie, ¿no? Oye, te voy a hacer una pregunta que yo la llamo la pregunta del coche o del síndrome del coche, ¿vale? Ok. ¿Cómo fue la primera vez que escuchaste No va a ser fácil en tu carro, en el CD y escucharlo a todo volumen? Esa sensación tan especial de conducir y escuchar esta canción por primera vez. Fue en mis, fue en los, en En mis, los en que... mis, en mis headphones, sí. Ajá. Me mandaron la mezcla y la escuché ahí. Luego me fui al auto porque es el mejor lugar para escuchar una mezcla. Pero lo escuché en mis headphones y fui muy... No fui tan crítico, me dejé llevar simplemente, me gustó. Me gustó lo que estaba escuchando. Recuerdo perfectamente, me gustó. No me, no me sentí para nada incómodo con lo que había logrado. Luego, incluso cuando invito a María José a esta segunda versión, para mí fue como un aire fresco, me gustó como lo hizo y para dónde llegó la canción también. Bueno, habría que escuchar también, ¿no? Teníamos que tener visualmente a esa niña que nunca fue a aquel parque y nunca se sentó en aquel banco, ¿no? Habría que tener también Será de su vida. esa imagen. Oye, para terminar ya, ya que esta canción me ha provocado esa imagen, escuché, mejor dicho, una entrevista tuya hace unos días que también lleva el nombre de Abrimos la caja de Gianmarco, donde hablabas de tu primera experiencia
con la música, ¿no? La primera vez, porque tú desde pequeñito hablabas desde los 9 años con tu madre en un teatro, pero me gustaría que me regalaras la fotografía visual de la primera vez que tú agarraste tu instrumento, agarraste un micrófono, la primera vez que tú dijiste esto es para mí. Yo creo que fue en el colegio, a los 14 años, definitivamente, y siempre lo menciono, cuando, porque una cosa es tocar guitarra en la casa y, ¿sabes? Era como que cotidiano, ¿no? Pero cuando existe y veo que hay una relación mucho más importante entre el instrumento, entre la madera, entre la cuerda, entre lo que yo podía hacer, fue cuando escuché esta canción de Silvio Rodríguez, que se titula La historia de las sillas. Para mí ese momento fue un comienzo y un enamoramiento con lo que yo podía hacer en un papel y con lo que yo sentía que podía hacer frente a la gente. Tenía 14 años. Ya había experimentado lo que está frente al público, porque a los 11 hice teatro, pero una cosa es darte cuenta de que eso que está pasando es a lo que te vas a dedicar toda tu vida. Eso es totalmente distinto. Recién a los 14 fue, ¿no? Y ese momento fue increíble cuando dije, ok, porque la historia de las sillas, primero no es una canción compleja, es una canción, y segundo, después de escuchar esa canción y querer hacer una canción, decir, ok, de eso se trata escribir, eso fue ya la ecuación perfecta para darme cuenta que a los 14 que yo iba y tenía para largo en ese sentido. Pues para terminar, ¿qué le dirías a ese niño de 14 años que sintió por primera vez que efectivamente la música era lo suyo, que no iba a ser fácil, pero que al final sí? Le diría que el camino va a estar muy jodido, que van a haber momentos en los que no va a querer afinar ni la guitarra, pero que no se preocupe, que yo ya me hice cargo de todo. Gianmarco, ha sido un verdadero placer, pero yo creo que a lo mejor le voy a poner la segunda parte yo a esa canción. Yo siempre he dicho, desde que hace muchos años escribo y converso sobre música, que la música es como una niña de grandes ojos marrones, que a veces sonríe, a veces se esconde, a veces se huye y a veces se queda dentro de ti. ¿Quién sabe si a lo mejor esa niña que veía ese Gianmarco que nos ha dibujado en esa canción era esa niña llamada música que le sonrió la primera vez? Nunca volvió a ver, pero se quedó en él y lo convirtió en canciones. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Amiga, ha sido un verdadero placer. ¿Se nos ha olvidado algo que te gustaría que pusiéramos como firma, como rúbrica a esta conversación, o nos hemos acercado a lo que querías contar? Agradecerte infinitamente por tu cariño y por la tertulia, que no se acabe nunca la tertulia de la música y de la vida, que para eso vinimos a este mundo. Y que no se acaben nunca tus canciones, amigo. Ha sido un verdadero placer. Disfrútalo y nos vemos en el Gracias. próximo disco. Abrazo enorme. Un abrazo grande. Gracias por tu cariño.